Dios te bendiga en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. El día de hoy te traigo un mensaje que yo sé que va a ser de mucha edificación para nuestra vida. Está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Quiero por favor que me acompañes a tus sagradas escrituras y que me acompañes a leer este versículo bíblico. La palabra de nuestro Dios nos dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Cristo. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la luz de nuestra vida. Si andamos lejos de Dios, andamos en tinieblas. El pecado de nuestra vida nos hace caminar en tinieblas. Segunda de Corintios 4:6 nos dice, quiero por favor que me acompañes ahí. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Jesucristo de Nazaret es la luz de este mundo. Donde está la luz del Señor, las tinieblas no prevalecen. Hay un pasaje bíblico que me gusta mucho, quiero que me acompañes en Lucas capítulo 8, versículo 26. Es una historia muy hermosa, donde podemos ver el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Señor en la vida de un hombre cuando se encuentra con Él. La palabra de nuestro Dios Todopoderoso nos dice en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Gloria a Cristo Jesús. Estos endemoniados gadarenos, al ver a mi Señor Jesucristo llegar a la ciudad de Gadara, dice que ellos se postraron delante del Señor, porque aún los demonios que habían en estos hombres sabían quién era Jesucristo. Estos endemoniados fueron libres cuando el Señor llegó al encuentro de ellos. Bastó una palabra para que ellos fueran libres, porque la palabra del Señor dice que el Señor vino a dar libertad al cautivo. El Señor rompe las cadenas del hombre el hombre esclavo al pecado. Tal vez las personas pueden decir, ¿verdad?, que sus pecados son tan grandes que Jesucristo no los puede perdonar. Pero la palabra de Dios dice que para lo que al hombre es imposible, para Dios todo le es posible. La historia de estos endemoniados de Gadara, de la ciudad de Gadara, nos muestra el poder de la sangre de Cristo Jesús, el poder del Señor, porque no hay nada que sea imposible para Dios. Dios puede hacer todo posible en la vida del hombre. Cuando la luz de Cristo llega a la vida del hombre, Él puede ser libre. La palabra de nuestro Dios no lo dice, mas sin en cambio nos dice la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20, quiero por favor que me acompañes. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre amó más el pecado que la luz, que es Cristo. El hombre en este tiempo ama más su pecado que a Jesús. El hombre en este tiempo ama más su esclavitud al pecado que a Dios mismo. Los demonios conocieron quién era Jesús, porque la palabra de nuestro Dios Todopoderoso nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa con el hombre en este tiempo? Que rechaza la luz que es Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz porque sus obras no son buenas. El hombre no viene a Cristo porque ama sus cadenas de esclavitud. El hombre en este tiempo no viene a la luz que es Cristo porque no quiere ser libre de su pecado, porque ama su pecado. Ama el adulterio, ama la fornicación, ama toda clase de abominación, de pecado sexual. El hombre ama más su pecado que a Dios, ama sus cadenas, no sabiendo que sus cadenas, sus pecados lo pueden llevar a una condenación eterna. La palabra de nuestro Dios Todopoderoso nos dice también en el libro de Lucas, en este pasaje que te estoy leyendo, que dice que cuando las personas vieron, las personas de esta ciudad vieron que el Señor Jesucristo hizo libre a estos endemoniados gadarenos, dice la palabra del Señor, que estas personas, fíjate qué temible, en vez de que estas personas hubieran dado gloria a Dios porque esos endemoniados ya estaban en su sano juicio. Dice que corrieron a Jesucristo de Nazaret porque no querían, ¿verdad?, tener más pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque los demonios fueron aquellos hatos de cerdos y esos cerdos se fueron al mar y se ahogaron. Ellos vieron más la pérdida económica que el milagro que el Señor Jesucristo había hecho en estos hombres. Cuando el Señor llegó a la vida de estos hombres, los libertó. Y dice la palabra de Dios que ellos quisieron seguir a Jesucristo, mas sin en cambio el Señor no quiso que estos hombres le siguieran. Antes les dijo, vayan y digan lo que ha pasado con ustedes. ¿Qué nos dice el Señor? Que no todos van a querer esa libertad. Que todos prefieren 1000 veces lo económico, no quieren tener esas pérdidas económicas, no quieren pasar por diferentes pruebas, por procesos, por desiertos. Ellos quieren vivir en su comodidad económica, ellos no quieren dejar su comodidad, ellos no quieren dejar todo y seguir a Cristo, no, ellos prefieren su pecado, como estas personas de esta ciudad. ¿Cuántos están pasando por esto? ¿Cuántas veces está predicando que Jesucristo es el único camino, que es la única verdad, que Él es la vida y que lejos de Él nada podemos hacer? Mas sin en cambio estas personas de esta ciudad prefirieron correr a Jesucristo. Así estamos muchos en este tiempo. El día de hoy estamos viendo que todos están rechazando, muchos están rechazando a Jesucristo porque no quieren venir a Él, porque sus obras son malas. La maldad ha aumentado en este tiempo, los corazones se han endurecido aún más, el amor está escaseando en esta humanidad porque es bíblico. El Señor está pasando el día de hoy a tu vida y te está diciendo que Él quiere hacerte libre. La salvación es un regalo muy precioso que el Señor nos dio. Fuimos comprados a precio de sangre. Mas sin en cambio, la única condición que el Señor nos está dando para entrar al reino de los cielos se llama arrepentimiento. Pero no todos quieren venir al arrepentimiento. Están gozosos por su pecado, no sabiendo que hay dos caminos solamente, el cielo o el infierno. ¿Qué estamos decidiendo nosotros el día de hoy? ¿A dónde queremos ir? La palabra de nuestro Dios Todopoderoso nos dice que la luz vino al mundo, mas la palabra de Dios dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta ciudad, estas personas de la ciudad de Gadara, en vez de haber dado gloria al Señor, lo corrieron. Mas sin en cambio aquellos hombres que estaban llenos de demonios, llenos de pecado, llenos de manchas, reconocieron los demonios quién era el Señor, quién había llegado a esa ciudad, y se postraron. Y esos hombres fueron libres. El Señor los libertó de sus cadenas, los hizo libres de esos demonios que lo estaban atormentando. Porque la palabra de Dios dice que ellos andaban en los sepulcros, dando voces, estaban locos prácticamente.
Mas sin en cambio, la palabra de Dios dice que ya después ellos estaban cuerdos, cabales, sabían lo que ellos estaban ya con una conciencia bien. Estaban vestidos, después de que andaban desnudos y se golpeaban de lo que tenían dentro, ellos después estaban bien. Mas sin en cambio, ellos rogaban al Señor para que pudieran ir con Él y el Señor les dijo no. Cuando el Señor llega a la vida de una persona, nos llama a que seamos testimonio de lo que del Señor nos ha libertado, del cambio que hemos tenido. Que vayamos con nuestra familia y le digamos, ve Cristo, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo rompe cadenas, pudre yugos, liberta a aquel que está encadenado, aquel que no puede a sus fuerzas, aquel que se ha rendido y que ha dicho, Señor, me rindo a ti. Sé la luz en mi vida. El Señor nos llama a ser libres. Porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Una vez que Jesucristo llega a la vida del hombre, lo liberta por completo. El Señor no hace nada a medias. El Señor liberta al hombre completamente cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón arrepentido. Cuando hay una persona que ha dejado entrar la luz que es Cristo, porque la luz de este mundo es Jesucristo. La luz de nuestra vida es Jesús de Nazaret. Así que hermano y amigo que me estás escuchando este día, el Señor puede hacerte libre. Sea cual sea la atadura que tú tengas, sea cual sea la esclavitud que tú tengas, el Señor nos está diciendo que Él es la luz. Y que el que viene a la luz, dice la palabra del Señor, que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de nuestra vida es Jesucristo de Nazaret. El Señor te bendiga poderosamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A mi Señor sea la honra y sea la gloria. Aleluya. Cristo viene.